Bienvenido Víctor, a esta sesión de segunda semana. Ya estamos empezando el caminito de la segunda semana. En esta semana como tal, todavía hay un camino guiado por Moodle en algún momento. No será el día de hoy, será el martes, parte del martes y parte del miércoles. Creo que son tres actividades de Moodle como tal, martes, miércoles, jueves. Hay una guía, aunque hay una combinación de un servidor con esa guía. Y la tercera semana la tenemos libre para nosotros para seguir con la fuerza de los días que se dieron cuenta que es bien diferente cuando no está en Moodle, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ya nada más darnos cuenta que de alguna manera veníamos de los tipos y voy a estar utilizando constantemente estos recordatorios porque creo que de alguna manera funcionan mejor para el conocimiento, ¿no? Es decir, para que sepas de qué venimos la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando de fusiones puras y de absorción, ¿sí? En la clase pasada nos quedamos en la diferencia entre una fusión pura y por absorción, ¿verdad? En este caso, Víctor, te toca ayudarnos en este diálogo, es decir, que hay una diferencia enorme en una pura y en una absorbida, ¿no? ¿Qué nos dice la imagen 1 y qué nos dice la imagen 2? No te preocupes, te la voy a hacer lo más fácil posible porque pues, estás aquí, ¿sí? ¿Qué dice aquí? A, A, B, esa nos da C. A, C. Significa que la A y de la B se puede generar una empresa Nueva. nueva. Exacto, una empresa nueva. O te hace que de alguna manera u otra en este tipo de fusión puede hacer de que parte de A y parte de B o que todo A y que todo C y que todo B generen C. ¿Sí? O que de alguna manera u otra todo A y todo B, aunque tenga el nombre de A o el que tenga el nombre de B, es la suma de las dos partes, se suman, ¿sí? Y lo hacen simplemente para ganar terreno, ganar cosas, ¿sí? En una fusión pura, normalmente es una alianza de iguales, en donde de alguna manera u otra lo haces por ganar territorio, competir contra alguien más fuerte, mejorar tus procesos, etcétera, llegar a nuevos mercados, etcétera, 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 lo que hemos platicado. Entonces, A y B. Muy bien, a diferencia está la fusión por absorción. ¿Me ayudas, Víctor, con esta A, empresa A? empresa B, Y el resultante es empresa A. empresa A, en donde la empresa A lo único que adquiere de B es dinero, capital y recursos, ya bien sea recursos materiales o recursos humanos, pero que sigue siendo la esencia, el patrón y todo de empresa A. Es casi casi como si lo hubiera comprado, pero más literal la palabra lo dice, absorción, hubiera como que adhiere como si fuera una célula y se vuelve más grande. ¿Por qué puede llegar a pasar este tipo de situación? Porque B a lo mejor no es una empresa que a lo mejor B es una empresa que tiene mala fama. A lo mejor B es una empresa que no tiene la potencia que tiene A para desarrollar en el mercado. A lo mejor B ha hecho muy malas prácticas y requiere toda la atención de A. Y ojo, la diferencia entre fusión por absorción y adquisición es que no hay un elemento monetario. En la fusión por absorción, el B sigue teniendo participaciones. Lo único que hace es cede el uso del nombre de A para darle más potencia a la alianza portal. ¿Vale? No es la fusión por absorción no es igual que una compra, una adquisición. Lo dejo en claro. ¿Sí? Simplemente estratégicamente dejaron el nombre de A, ¿sí? Y de alguna manera se van utilizando los materiales, recursos y filosofía de A, que esa es la principal diferencia entre una fusión pura y una por absorción. En esta se puede generar C, o aunque tenga el nombre de A, la diferencia es que en esta se respetan las filosofías combinadas de los dos. En este de acá, la filosofía es meramente de A, ¿sí? De una de las dos. O sea, sé que en pocas palabras lo único que se adquiere son los recursos per se. Y en la fusión pura, bien sea de todo o de alguna parte, se genera normalmente una nueva empresa con el mismo nombre de las anteriores o un nuevo nombre y estas se pueden mantener vivas.
¿ok? Entonces, hay veces que están la empresa A, la empresa B, pero parte de cada una de ellas para generar empresa C, aunque empresa A y empresa B sigan vigentes. Muy bien. That, señal, va. Muy bien. Y hablamos de estos terminitos bien bonitos el día de ayer, el día viernes. Las caras de Víctor lo dicen todos, es su acompañante, es la voz de la razón en esa parte, ¿sí? En donde dice los tipos de adquisiciones que hay, ¿sí? Recuerden que estuvimos hablando desde el más básico, digámoslo así, que este primero, el leverage buyout, tiene que ver con una compra apalancada y se derivan todos los cuatro siguientes, ¿ok? Compra apalancada, literal, la imagen lo va diciendo, si se dan cuenta, vean que tiene una palanquita donde se genera más dinero con poco dinero, ¿sí? Y es por eso que va el apalancamiento. El leverage buyout es un tipo de compra en donde yo les decía que la gente compra un bien apalancado, ¿sí? Da parte del bien y la otra parte lo hace a plazos con los mismos ingresos de la compañía que compró, ¿sí? Está la adquisición pura, ¿sí? La que compraste literal con, echaste millonazos y ya. Pero siendo honestos, esta es más habitual que la compra millonaria literal, así como de aventar todos los millones y allá, luego, bye, ¿sí? Porque normalmente cuando se compran empresas, lo que quieres es la rentabilidad y el nombre de las mismas. Entonces, parte del contrato puede llegar a ser, oye, te pago un tanto ahorita y otro tanto con los flujos que me prometiste que que iba a tener, ¿sí? Sobre todo cuando son compras de muchos millones de dólares, ¿vale? Entonces, leverage buyout tiene esa condición, ¿sí? En donde de alguna manera pero estoy repasando un poquito de lo del viernes, Alex, y sirve que de alguna manera se entiende un poquito más, o se repasa nada más, ¿sí? Entonces, leverage buyout es utilizar los recursos, digamos decir, si Víctor me quiere meter Hola, en buenas noches. Buenas noches, Alex. Profe, perdón que lo Sí, interrumpa, discúlpeme. sí. Ando manejando en moto, voy para mi casa, entonces lo voy a poder escuchar, pero no voy a poder responder. Órale, perfecto. Y ahorita, Gracias. sí, cuando llegues me dices. Sí, profe, gracias. Va. Entonces, cuando estamos hablando de leverage buyouts, estamos hablando de una compra apalancada, de una compra en donde, oye, si Víctor me la quiere vender en $1,000,000, yo tengo $200,000, te digo, Víctor, te voy a dar 200 ahorita y los otros 800 te los voy a ir dando con los flujos que voy generando. La idea, ¿sabes qué? A 8 años. Ah, perfecto. Significa que te va a pagar 100,000 anuales. Pues, oye, pero Víctor dice, pues dame un interés también. Hacemos un trato en donde pues son $10,000 extras de intereses al año, para que después de 8 años sean $80,000 de intereses, aparte de esos $800,000 que me vas a pagar. Excelente. Pero para eso yo ya empecé a hacer créditos y empecé a mover el dinero de tal suerte de que en realidad poco utilicé mi dinero per se. O sea, poco utilicé esos $200,000 que ya tenía, ¿sí? Sino que utilicé las estrategias financieras para que realmente no saliera mucho dinero de nuestros bolsillos, del bolsillo de la compañía, ¿vale? Y entonces va leverage buyout así. Un derivado de leverage buyout tiene que ver con leverage employee buyout, en donde son los empleados de la compañía los que compran, ¿vale? Imagínate que la empresa se dice, ¿sabes qué? Pues yo dueño de la empresa, voy a ceder acciones y órale. Entonces, chicos, está disponible la empresa, Víctor SASB, y de repente Alex y otros tantos dicen, yo trabajo ahí, está bien padre, de una vez voy a comprar la compañía. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya me gustó la marca, ya me gustó la filosofía, ya todo, yo quiero quedarme con esto. Como si fuera franquicias, pero ahí sí, ya la franquicia es forever and ever porque tú ya la compraste y ya es tuya. ¿Sí? Y no te están prestando el nombre, no te están prestando nada, sino que simplemente ya es tuyo. Entonces, esa ya es un leverage employee buyout. Y dentro de estos también existen otros dos, que es management buyout y el management buy-in, en donde el management buyout tiene que ver con gente de la misma compañía comprando, administradores de la misma compañía
comprando su compañía. Y el management buy-in tiene que ver con gente de afuera comprando la compañía. ¿Sí? Gente de afuera, administrativos. Management, la palabra es administrador. Buy-in es compra de entrada. Bimbo, que es buy-in, management, buyout, tiene que ver con una mezcla de ambas. Administrativos de la compañía con administrativos fuera de la compañía para comprarla como tal. Les comentaba en esa otra ocasión que usualmente que también en muchas de estas intervienen bancos también para poder estar estableciendo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, quedamos el día de hoy con 3 estrategias más o con 3 tipos de alianzas. Uno que se llama outsourcing, otro que se llama insourcing y en este caso el teletrabajo, que es el que ya han escuchado todavía más. ¿Vale? El outsourcing, chicos, es una manera de contratar por fuera. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una empresa mediana o medianamente grande, ¿sí? Quiero contratar operacionalmente un tipo de servicio, pero si yo lo contrato, por ejemplo, si yo contrato ese tipo de servicio y lo pongo como rutinario, pues se genera antigüedad, se genera prestación, tengo que pagar prestaciones adicionales, Víctor. Tengo que pagar prestaciones adicionales, tengo que generar situaciones, si lo despido tengo que finiquitarlo, etcétera, 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 que de alguna manera que puede ser bastante costoso, ¿sí? Entonces, probablemente si yo requiero temporalmente un puesto y digo, sí, hago la contratación temporal, pero pues de alguna manera también daña un poquito, yo quiero un servicio profesional, etcétera, etcétera. Entonces, la figura del outsourcing salió para responder ese tipo de necesidades. Necesidades fiscales o necesidades estratégicas de decir, bueno, yo no quiero contratar a una persona, quiero pedir un servicio profesional de una empresa externa. Y lo que hacían estas empresas externas es decir, yo, empresa de servicios profesionales, te doy lo que buscas a través de personal que yo tengo. ¿Sí? Ejemplo, Víctor entra a trabajar a la tienda, al lugar de crédito. Pero el lugar de crédito, ¿cómo se llama la empresa de crédito, Víctor? Provident. Providence. En vez de entrar a Víctor Providence, se dio cuenta que el contrato decía Alex Recruitment SADCB y que también entraba otra compañía que se llamaba Joaquín SADCB, ¿vale? Entonces dice, pero Víctor, yo trabajo en Providence, no trabajo en Joaquín y Alex SADCB, ¿vale? ¿No trabajas en Providence? Sí, pero Ah, Provident es el nombre de la empresa, pero realmente los que pagan son nosotros. ¿quiénes son los otros? Alex SDSBS, Ah, Alex. sí, ya, en este ejemplo sí. Alex SDSB y en los otros exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, Alex SDSB y eso está prestándole a Providence un servicio de outsourcing para en donde, oye, la gente la tienes trabajando ahí, pero no te pertenecen porque le pertenecen a Alex SDSB y le pertenecen a Joaquín SDSB. Y me dirán, ¿y eso pues no tiene mucha relevancia? Claro que sí. ¿Cuál es, Víctor? Cuéntala. Bueno, porque ya me ha pasado que si tú tienes problemas, Ajá. problemas que te despidan, si tú quieres demandar, pues ya irte a términos legales, tú no puedes demandar a Provident, No. porque Provident nomás es la empresa, o sea, es el nombre. Tú Ujú. tienes que demandar a Oscar, a Alex ASADCB, que Y a es el que Joaquín realmente SS. te pertenece. Exactamente. Y resulta de ser que Alex SADCB, para vida de existir, porque como fue una empresa de outsourcing, por ejemplo, si Víctor entró a la tienda al lugar de crédito a Providence, Víctor recibió 8,000 pesos mensuales y resulta de ser que se da cuenta que en su nómina estaba por 15,000 pesos mensuales y él, Alex, SADCB y Joaquín, SADCB, se llevaban los otros 7. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra, lo que están haciendo es tercerizando el empleo,
de tal suerte de que la persona contratada recibe muchísimo menos prestaciones que las que debería haber recibido en una primera instancia, ¿ok? Pero de alguna manera Alex son sus honorarios y es lo que está cobrando. Además, Alex SADCB, Joaquín SADCB se apoyan en la empresa Fernando SADCB, que lo dan todos los excedentes lo dan a Fernando SADCB, que es una empresa sin fin de lucro, y eso se los pone como donativo. Entonces, cuando de alguna manera Víctor quiere cobrar las utilidades, porque hay algún concepto que se llama reparto de utilidades, ¿sí? De Providence, quiere cobrar los repartos de utilidades de Providence, llega y dice, pues ¿sabes qué? A ti no te toca ninguna utilidad de Providence porque no perteneces a la empresa, ¿sí? Y va con Alex SADCB y dice, bueno, pues por lo menos las utilidades de Alex SADCB o por las de Joaquín SADCB no me va a tocar algo. Resulta de ser que las de Alex y las de Joaquín se fueron como donación a la empresa de Fernando SADCB, que no recibe lucro y por lo tanto también no tiene ventas y por lo tanto tiene pérdidas, ¿sí? Y por lo tanto no genera utilidades. Entonces, en pocas palabras, el reparto de utilidades de Víctor se va por donde vino, ¿sí? Entonces, esa es una de las Ahora situaciones. entiendo, Sí, eso es algo por lo cual ahora se entiendo. está regulando el outsourcing. Exactamente, ya está a punto de ser prohibido. Pero todavía sigue como un manejo. De hecho, ¿Vale? eso me pasó en el casino. ¿Sí? ¿Eso mismo? Es- Eso me pasó en el casino. Ya. A nosotros no nos daban reparto porque nos decían que no había. Y Porque yo pues sabía que el Casino Jack era el nombre nomás del casino. A mí me pagaba otra otra empresa. como tal. Sí, efectivamente. Ajá. Y se la pueden ir bailando. Yo cuando me salí de ellos en algún momento renuncié a 35 empresas. De todas las que se bailaban entre ellas para poderlo hacer. Ujú. Así de cañón es el outsourcing y así de cañón ya están volteando a verlo. Es una figura que está a punto de desaparecer por todo lo que sucede, pero sigue existiendo. Y mientras sigue existiendo, se tiene que seguir platicando porque sigue sucediendo. ¿Sí? Entonces, está bien cañón. Para la empresa es una genialidad, ¿no? Para el trabajador no mucho. Pero para la empresa es una genialidad. Es decir, tienes una ventaja de que pues no generas antigüedades, reduces costos definitivamente, como reduces costos, no tienes que preocuparte por pagar finiquitos, no tienes que preocuparte por demasiadas cosas, pues tú puedes hacer rapidez, o sea, sabes que quiero 3 personas para trabajar mañana, los tengo mañana, ¿sí? Pido servicios profesionales por fuera y ya, ¿sí? De alguna manera los puedes pedir con mucha especialización y no tienes ningún problema, no tienes que preocuparte demasiado. Esas empresas lo que hacen es te venden el servicio profesional y no te tienes que preocupar. Entonces son como estas agencias de recursos humanos, pero que te ofrecen un servicio tercerizado, ¿no? Donde tú le pagas una parte a esa persona por querer entrar a un cierto lugar. De hecho, incluso todavía, si quieres entrar a determinados tipos de empresas, nunca vas a pasar por el departamento de ellos en sí, sino que por el otro, por ese tercerizado, porque ya tienen alianzas clave como tal. ¿Sí? Entonces, pues va por ahí, el servicio al cliente mejora de alguna manera porque tienes especialización de recursos, y la desventaja es que pierdes el control, el costo del proceso de contratación, reducción de plantilla, porque de alguna manera, pues este tipo de empresas, por ejemplo, Providence, si quisiera pedir un crédito, por decir algo, Providence, si tuviera todos servicios tercerizados así, que no lo es, ojo, nada más es un ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Oye, fíjate que tengo 80 personas operando, pero ya después dice, ah, sí, pues pásame, ¿quieres ese crédito? Dices que tienes 80 personas operando, pues pásame sus números de clave del IMSS. Y dice, ahí ya no tengo 80 personas operando. Resulta de ser que tengo 5. Ah, caray, ¿qué está haciendo con los otros 75, no? Que dices que están operando ahí. No, pues fíjate que son servicios profesionales, que ta. ¿Sí? Entonces ahí en realidad tu plantilla es más baja de lo que realmente estás operando, ¿sí? Y por otro lado también existen, hasta dentro de los outsourcing, existen servicios profesionales de outsourcing y servicios bastante patitos de outsourcing, ¿no? En donde hacen un manejo. Para no hacerles el cuento largo, en grandes ciudades, porque le pasó a mi hermano, había outsourcing del outsourcing. O sea, si en pocas palabras, él recibía una cantidad súper inferior
de la que pagaba la empresa per se, porque existían dos manos agasajándose a partir de lo que se generaba. ¿Sí? Entonces es algo bien, bien complicado, padrísimo para el del outsourcing, ¿verdad? Y de alguna manera los contratos son poco regulados, o eran poco regulados, ahora ya lo son más. Es una desventaja también bien cañón, porque la empresa, al tener outsourcings como alianza clave, también puede perder demasiado, ¿cómo puedo llamarlo? Su know-how, ¿sí? Le está dando know-how a personas que no tienen contrato. Piénsalo. Entonces, las personas al mismo tiempo, si no pertenecen a la empresa para las antigüedades, es poco el compromiso que deberían tener para el know-how. Y si no pasa un contrato de por medio en el outsourcing, por lo menos, en de que la información que obtenga, información que no debe dar, es libre de usarla. Entonces también está muy, muy complicado controlar el outsourcing también en manera de contratos. Ojo, la empresa que las usa se está arriesgando. Se está arriesgando también de que en algún momento la otra persona legalmente pueda copiar las actividades que ve, ¿sí? Porque nunca perteneció, ¿sí? Entonces simplemente está estudiando el mercado. Dudas, ansiedades, comentarios. Dime, Víctor, tienes mucha experiencia. Y Alex, cuando deje de manejar, luego lo comentará. No, pues que sí está canijo eso. Ahora, cuando des que es el outsourcing, ahora ya lo ves, ¿no? ¿Qué es eso, no? De hecho, yo no me enteré de eso, de que realmente pues a mí no me pagaba el casino hasta que fui jefe de sala. Porque ahí los que iban y llevaban citatorio de conciliación y arbitraje, si decían casino, estás demandando al casino Jack, Ya pues automáticamente no procedía. sabes, no te va a proceder eso. Chispa. Es una de Y, y realmente después me enteré, porque eso, que pues yo no me pagaba él. Por eso nunca nos llegó reparto de utilidades a nosotros. Y vaya que sí tenía. Un casino mueve un montón de utilidades. Montón. Entonces, pues son movimientos que les ahorra mucho a las compañías, pero ¿a nombre de qué? Sí, o sea, en este caso, mira, al final del camino los clientes internos son los empleados. Y si los que se salieron, se han salido bastantes, dicen eso, pues ya te imaginas qué reputación puede llegar a tener la empresa. No sé si le importa mucho a la empresa su reputación, pues es otra historia. Sí, pero bueno. Pero yo creo que le importa más de los clientes externos que de los internos. De los internos, pero pues los clientes internos hablan. Pero bueno, exacto. Tienes razón, o sea, es algo que pues, puede ser repudiable, pero existe, es un marco legal todavía y por lo tanto es interesante estudiarlo. Si el día de mañana te llega a tocar hacer un outsourcing, nada más ten en cuenta que la ley ya está a punto de cambiar, ¿sí? Pero existe todavía como método de alianza. Ok, existen empresas que, ojo, vaya, si aunque no cambiara la ley, me dijeras, oye, maestro, entonces siempre hay que buscar el outsourcing, mi respuesta es no. Existen momentos en donde te conviene más la siguiente figura. Perdón, antes de eso, discúlpenme, my faults. Hay ciertos tipos de outsourcing. Uno, el más peculiar y el más normal, es imagínate que Víctor habla y de repente le contesta a una persona, por ejemplo, habla y está enojado con su operador de cable, quiere hablar a Megacable y de repente el que le contesta tiene un acento rarísimo en español, ¿sí? Y resulta de ser que la persona de acento rarísimo era una persona en Bangladesh, ¿sí? En Bangladesh que estaba hablando su malajo del español para darle soluciones a Víctor. Y resulta ser que Víctor dice, pues, pero ¿por qué una persona en Bangladesh? Sí, porque de alguna manera, si le pagaran a una persona de dar servicio, le tendrían que pagar mínimo unos 2,000 pesos mensuales. Y en Bangladesh resulta ser que había una empresa de outsourcing que le cobraba 500 pesos mensuales, entonces pues se ahorra 4 veces más eso. Porque a la mano de obra de allá es casi esclava y pues porque quisieron aceptar ese tipo de cosas. A eso se le llama offshoring. No es popular tanto en México porque México es Latinoamérica y Latinoamérica es más pobre, pero piensen en un Estados Unidos con la India.
Es muy habitual que empresas busquen el offshoring a empresas, a países como la India, a países como Sudáfrica, que tienen lengua nativa inglesa y que atienden también a los americanos. Incluso hay muchas ofertas de trabajo en México de atendiendo a personas americanas, y normalmente es bajo la figura del outsourcing, el offshoring como tal, en donde este outsourcing se da de una contratación de un personal en lugares en donde no opera el lugar original, y lo hacen simplemente pues ahorrar costos, ¿sí? Entonces esa parte es bastante popular aún. Incluso lo puedes ver todavía en postulaciones de trabajo, ¿no? En donde, te pagamos tantos mil. Pues sí, piénsalo, tradúcelo en dólares y era lo que ganas, ¿no? Y cuánto ganan en el mercado de allá. Entonces, el offshoring es una manera de outsourcing. ¿Ok? El, ¿Dudas en esta, Víctor y Alex? Ojalá que después las tenga. ¿Nada? ¿Seguimos? Vale. Co-sourcing. Esa es modalidad en donde sí, dice el de outsourcing. ¿Sabes qué? Meto en riesgos, meto las manos. Si el Víctor, que es contratado por Alex SADCB y Joaquín SADCB, la riega, roba o algo así, nosotros te damos una indemnización empresa Providence por hacer esto. Y entonces empieza a haber una responsabilidad, una corresponsabilidad de la empresa tercerizante. Entonces, de alguna manera u otra, pues bueno, el outsourcing ahí se da de una manera padre. Y el outsourcing colaborativo, en donde se hace una operación desde terceros y que de alguna manera se busca más de un tipo de outsourcing. Por ejemplo, se busca que sean muchas empresas de outsourcing brindando y poniendo todos el lugar en la empresa. O sea, hace que no solo sea Alex SADCB, Joaquín SADCB, que entren varias empresas más haciendo outsourcing, en donde al final de camino llegan como de 7, 8, 9 lugares. Ok, ahora sí, una vez hablando de estos tipos de outsourcing, está el insourcing. Es lo contrario de outsourcing. El outsourcing, como les había dicho, es un servicio de tu compañía que pides a través de un tercero. El insourcing es un servicio que usualmente lo pedías a terceros, en donde dices, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no. Lo voy a hacer yo y lo voy a poner yo dentro de los procesos. Yo los voy a contratar. Van a ser de mi compañía y van a hacer esto, 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 esto y esto. ¿Vale? En donde, por ejemplo, ¿sabes qué? Pertenecías a Alex SADCB y a Joaquín SADCB, pero me di cuenta que los necesito demasiado en la compañía y que, oye, yo estaba pagando 16,000 mensuales y esta persona, Víctor, recibía 7,000 mensuales. Y oye, pues se me puede ir, a lo mejor es muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues puedo llegar con Víctor a decir, ¿sabes qué? Yo te ofrezco 11 o 12 mensuales. Para Víctor es un ascenso, piénsenlo. Para Víctor es un ascenso porque dice, oye, pues ganaba 7, ahora gano 11, gano 4 más. ¿Sí? Pero para Alex SADCB y para Joaquín SADCB, pues es que ya perdieron un cliente. Entonces, a través de eso pueden eliminar a Alex SADCB, a Joaquín SADCB, por lo menos en Víctor, para ya hacer un insourcing. Ya no quiero estas empresas tercerizantes que me están cobrando y yo estoy ahorrándome esos 3,000, 4,000 pesos extras que le estoy pagando a estos cuates por no hacer nada. ¿Sí? Entonces, el insourcing también es una manera de ahorrar de las compañías. Ese ahorro tiene que ver más en la parte de, pues, ¿sabes qué? Ya te promuevo, ya esta cosa la voy a tener rutinariamente y sí quiero que tengas antigüedad porque sí quiero que tengan los trabajadores, sí quiero optimizar costos con esto porque antes tenía que pagar mucho por la tercerización, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente no es lo mismo cuando estás por outsourcing que ya cuando perteneces a esa misma empresa. ¿Sí? Cuando hacen el insourcing, las personas se sienten totalmente metidas en el lugar. Ahora sí perteneces a la empresa. Dejaste de no pertenecer y ahora perteneces. Ahora literalmente estás en su nómina, estás pidiendo con seguro, estás con un montón de cosas y ahí sí hay reparto de utilidades directas. ¿Sí? Entonces es buenísimo como método también de recurso humano.
Y por otro lado, también las empresas pueden ahorrar dinero ahí, sobre todo cuando es un proceso muy habitual. Es un proceso que es una pieza o es un puesto que es suficientemente clavo para justificar eso. Es decir, Víctor, oye, pero si la otra manera parecía ahorrar costos, ¿por qué está tan bien? En la otra ahorrabas costos porque era temporal, pero definitivamente te podía llegar a salir más caro a la larga, porque le estás metiendo dinero rápido por ahorrarte después dinero en los repartos de utilidades. Probablemente la operación la requieras ya y dando una prestación adicional y aparte se te puede ir esa persona, ¿sí? Tercerizando esas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Si sabes que me conviene tenerlo ya de planta, pues órale, ¿sí? Minimizas el fracaso porque ya lo tienes más ahí seguro. Al mismo tiempo, hay más responsabilidad por parte de la persona contratada en el insourcing y por lo tanto ya estás comprometiendo la operación. ¿Sí? La gente al momento de ser dentro de la compañía tiene responsabilidades de no compartir información, sobre todo cuando le firmas en el contrato. Entonces, definitivamente, para actividades clave, debe la persona estar en insourcing o debe ya pertenecer al puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, va por ahí el insourcing, es decir, es esta empresa que tenía pensado ese servicio por terceros que ya no lo va a tener y lo va a pasar adentro de su compañía. ¿Ok? Y entonces ya pertenecen. Va, gracias. Estas señales las voy a adquirir cada cierto tiempo. Por último, un término que seguro lo ubican, el teletrabajo. ¿Sí? Así como hay teleeducación, hay teletrabajo. Y es justamente lo que está sucediendo. El trabaja desde casa. ¿Sabes qué? Pues ofrezco tantas cosas y puedes trabajar desde casa, producir desde casa. Aquí, más que decir una definición, aquí yo creo que esta sí se la saben bastante bien y probablemente más bien una discusión. ¿Se puede trabajar desde casa? ¿Puedes trabajar desde casa, Víctor? Si te dieran la oportunidad de cobrar créditos, hacer todo desde casa, lo pudieras hacer y lo quisieras hacer. De que se puede, se puede. Ajá. Pero pues hay que ver las circunstancias de cuál es el trabajo. Por ejemplo, el trabajo que estás haciendo en Providence, que te dijeran todo desde casa. ¿Para ti mejor o peor? Pues es que sería un poco, yo digo, en mi caso peor porque pues realmente no voy a poder ver la reacción de las personas en si no tienen dinero o todo, porque pues yo me baso más a lo visual y checo que realmente pues las personas te estén diciendo la verdad, porque por teléfono o a larga distancia pues te pueden decir misa y Ya. no sabes si es o no es verdad. O sea, que te entorpecería el trabajo. Ok. Entonces ahorita dices, con las condiciones de teletrabajo yo no. Ok, después será bueno preguntarle a Alex, preguntarle a Londra, preguntarle a Cristian, ¿vale? Pero va para allá, o sea, este es un tema que el término per se ya lo conocen, el teletrabajo, lo único que sí es agregar, es un espacio que ahorita ya hay 119,000 personas, según en INEGI en el 2015, que 5% trabajan en posibilidad de teletrabajo. ¿Sí? Y que de alguna manera u otra, al ser América Latina, al ser México, se ha atrasado un poquito. Pero quitando lo que está aquí en el texto, de alguna manera u otra, la pandemia trajo más teletrabajo. Se están dando cuenta las empresas poco a poco que no toda la gente era indispensable físicamente. ¿Sí? Hay puestos de trabajo que te requieren más virtualmente y es algo que estamos discutiendo. Oye, yo conozco personas que están vendiendo, desde el momento que se pasaron al mercado digital, están vendiendo brutalmente más. A lo mejor también hay puestos oficinescos en donde la persona produzca más o le puedas hacer exigir más. Y aquí hay unas opiniones divididas. El texto como tal, el que van a encontrar, el que les voy a mandar a diapositivas, habla mucho de
en pro del trabajo, del teletrabajo. Hay pros y contras. He visto gente que me dice que trabaja peor en teletrabajo, que por ejemplo en casa no los dejan trabajar, no tienen la socialización que antes tenían, etcétera, 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 bastantes. ¿Sí? Por otro lado, a la empresa, si tienen a todos sus trabajadores en teletrabajo, no tienen ni razón de ser que tengan un espacio físico. Por lo tanto, hay menos pagos de rentas, hay menos pagos de luz, hay menos pagos de materiales de oficina, etcétera, etcétera, porque eso los termina pagando el trabajador. Entonces, para la empresa puede ser, si la operación lo permite, un ahorro de costos, ¿sí? Y por otro lado, para el trabajador, si el trabajo se le facilita más, puede ser un ahorro de muchas cosas, ¿sí? Una experiencia personal, no de aquí, sino de otro lado, se ahorra más o menos, por ejemplo, y siendo Colima un chiquito estado, y un municipio más chiquito, más o menos unos 1,000 pesos mensuales de gasolina. Más o menos. Entonces son 1,000 pesos que no se estás gastando. Y te los gastas en otra cosa. En mejorar el internet, tal vez, o mejorar tus comidas, etcétera. De alguna manera, también ecológicamente hablando, se está contaminando, se contaminó un poquito menos, ¿sí? En la parte, ojo, no lo pienses aquí en Colima, piénsalo en la Ciudad de México. Imagínate esas personas que para trabajar se tenían que trasladar desde el Estado de México, ¿sí? Que trabajan en el DF y se trasladan desde el Estado de México, que tienen que agarrar 2 camiones y un metro, ¿sí? Y dices, pues bueno, pues son transportes públicos, ya existen, sí, pero pues a lo mejor salen menos corridas de camiones públicos y por lo tanto también emiten menos dióxido. Al mismo tiempo que hay personas que tienen su carro propio y se manejaban todas esas distancias, estaban con el tráfico de todas esas distancias. De alguna manera hay ciudades que, perdón que lo diga, la pandemia les ayudó un montón en su vialidad, ¿sí? Pero bueno, no estoy hablando de todo el tiempo. Probablemente muchas empresas entiendan que los teletrabajos pueden ayudar. Por otro lado, ¿sabían ustedes que el mercado inmobiliario cambió brutalmente a partir de la pandemia? ¿Sí? Si existían más teletrabajos, la gente ya no tenía razón de ser de vivir en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué pasaba? Se mudaban a poblados en donde eran más baratos las casas y empezaban a vivir en poblados. En Estados Unidos pasó mucho de que la gentrificación, que se le llama en el lugar en donde viven las personas, la gentrificación de las grandes ciudades bajó y las ciudades que eran muy pequeñitas empezaron a llenarse de gente, lo cual se hizo poco sostenible porque las ciudades pequeñitas no tenían destinado tanta gente que albergar. Entonces empezó a hacer un relajo la inmobiliaria, ¿sí? Y de repente los edificios, por ejemplo, si tú quisieras vivir en Nueva York, hay edificios que te cuestan una renta de $10,000 mensuales, ¿sí? O sea, imagínate el costo, y un edificio chiquitito, o sea, un departamento chiquito, o sea, es increíble la cantidad de cosas, de dinero que tienes que gastar en Nueva York. Bueno, por la pandemia mucha gente ya no aceptaba eso y a lo mejor ya no era ni necesario vivir en ese departamentito chiquitito y esos $10,000 mensuales los podías destinar en otro lugar enorme, en otro lugar, ¿sí? Entonces empezaban a decir, oye, si puedo hacer eso, pues nos vamos. Entonces era bien, bien interesante cómo empezó a cambiar todo esto de la gentrificación y para dónde va esto. Y se dice que el mercado digital está aumentando, muy probablemente ya no importe tanto si vivas o no en grandes ciudades. Y eso es lo que te va a dar el teletrabajo. El teletrabajo en Latinoamérica es algo que se está desarrollando, pero imagínate para nosotros los colimenses que vivimos aquí en Colima, que sabemos que nosotros vivimos en un pueblo chico y nos salva Manzanillo, porque el puerto de Manzanillo nos salva por muchos los ingresos, pero imagínate lo formidable de decir, no tengo que buscar trabajo en Colima los que quieran buscar trabajo, sino que también puedan buscar el trabajo de Jalisco, trabajo de Monterrey, trabajo de Ciudad de México, que es donde se concentra la mayoría de las actividades comerciales. Entonces, esas son las partes positivas del teletrabajo. Las partes negativas del teletrabajo es que vas a competir ahora con todo el país en ese tipo de mismos puestos. Entonces vas a ocupar muchísimo más habilidades que antes, muchísimo más, ¿vale?
otro lado, pensémoslo para la parte de las empresas. Para las empresas está chidísimo el teletrabajo, las que puedan. Reduces todo. O sea, yo conozco empresas que definitivamente ya no necesitan oficina. Imagínate que pagaban de oficina algunas unas 15, 20 mil pesos mensuales y ya no requieras esos pagos. Y que, por ejemplo, ustedes saben que la luz para una oficina, declarada oficina, es muchísimo más cara. Entonces, por ejemplo, imagínate no tener que gastarte esa luz y seguir operando. ¿Sí? Entonces, para las oficinas puede ser, sobre todo las que tienen que ver con esta aldea Godínez, por así decirlo, tiene muchísimo ahorro en eso. Y por otro lado, en algunos casos se ha notificado de que incrementa la productividad y efectividad. Aquí hay una nota al calce, está bien interesante. Y esto es un fenómeno social que me gusta describir, ¿sí? Se ha reportado incremento de productividad y efectividad, pero debido a que se han mezclado los horarios de trabajo y de ocio. ¿Sí? Como muchos trabajan desde casa, ya se empiezan a mezclar los tiempos de descanso con los tiempos de trabajo. De tal suerte de que las personas terminan concentradas todo el día en su trabajo. Por lo tanto, terminan produciendo más. ¿Sí? Alex, perfecto. ¿Sí? Entonces, por Sí, ahí. aquí estoy, profe. Y estamos hablando del teletrabajo, ojalá que hayas podido escuchar y si no, el video está bastante, espero que esta vez muy tajante, ¿vale? Entonces, va por ahí, propicia un ambiente, el teletrabajo hace que pues puedas conectar lugares que antes no conectabas. Yo conozco personas que están trabajando con personas de todo el mundo. Por ejemplo, las empresas de TI, ¿sí? Ya no, o sea, por ejemplo, ya no necesitas tener, como tienes el Zoom o tienes Meet, ya te conectas, por ejemplo, con alguien de Dubái, con alguien de Brasil, con alguien de China, al mismo tiempo por un solo proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Se internacionalizan las capacidades, ¿sí? Ya hay menos probabilidad de que faltes por trabajo. Por ejemplo, el pretexto de, oye, me enfermé por una cosita, pues oye, pues atiende la llamada virtual. Sí, o sea, hay menos ausentismo laboral porque es más fácil acceder al lugar. Por ejemplo, ya no puedes decir, ya no fui al trabajo porque hubo un retén, ya no fui al trabajo porque se me ponchó la llanta, cancelado, ¿verdad? O se me pasó algo con el carro, o pasó algo que me bloquearon la entrada. Ya no puedes decir eso, en el trabajo de alguna manera se eliminan los ausentismos, ¿sí? Por otro lado, bueno, establece un horario, para el trabajador, menos estrés. Ojo, y aquí una recalco con 3 rayas. Digamos lo que hay menos estrés laboral, pero si el estrés lo tenía en la casa, puede ser peor. Aquí nada más hay que revisar que si el estrés lo tenía en casa o lo tenía en el trabajo. Y a partir de eso revisar situaciones. ¿Ok? Y también eleva calidad de vida porque como ahorras algunos gastos, pues de alguna manera pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Puede, si todo sale bien, mezclar vida y trabajo. Y de alguna manera, por ejemplo, el hecho de que antes te pedían vacaciones, pues ya no necesitas eso. Mientras la persona esté reportándose virtualmente, la persona puede estar como en Cancún, como puede estar en Guadalajara, no importa. Entonces la persona puede viajar por todo el mundo si necesita. ¿Ok? Entonces estas son las muchas ventajas. Chicos, Víctor, Alex, como actividad 3 de portafolio, diferencias entre insourcing y outsourcing. Y cuál es pero también se pregunta dentro de eso, ¿en qué momento se aconseja utilizar cada uno? Y tercera pregunta es, ¿cuál es el futuro del teletrabajo en México? ¿Sí? ¿Qué futuro tiene el teletrabajo en México? Muy bien. Entonces, son esas 3 actividades. Hoy hay retroalimentación. La retroalimentación es a las 8:45 y para poder hablar de esta situación y de lo que quedó pendiente, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, Víctor?
¿no? No, profe, yo no. Perfecto. Alex, pues te va a tocar ver un poquito de video, a lo que estoy entendiendo. Sí, profe, nomás una pregunta. Sí. Este es de portafolio, esa actividad otra vez, ¿verdad? Sí. Cada ¿Tendrá alguna vez, indicación? Ah, perdón. indicación que en Moodle no. No, a eso, a YouTube, de lo que se tiene que hacer, o nomás aquí por la clase. Entonces, se graban las sesiones, nada más de que en lo que se graban, pues ya no se alcanza a ver de todo. La idea es que ahorita voy a pasar las diapositivas. A lo mejor básate con eso y con lo que escuchaste ahorita en toda la clase como tal. Ok, profe. ¿Sí? Vale, y la retroalimentación también va a servir para eso, a las 8:45, ¿vale? Muy bien. Sí, profe, ahorita nos vemos. Vale, perfecto. Entonces nos vemos un ratito más en lo que se generan los videos y voy a mandar ahorita las diapositivas inmediatamente.